Hola, bienvenido, bienvenida aquí a Calvet Desarrollo Transpersonal. Este espacio de preguntas y respuestas me encanta porque es más informal. Es una plática entre amigos, es una plática entre iguales, en donde tus preguntas, que no solo son tus preguntas, tu pregunta o tus preguntas pueden ser las de mucha gente. Entonces, por eso las hacemos públicas. Y por eso me permito responderlas. No porque yo tenga todas las respuestas, pero sí porque eso nos permite dialogar. Y en la medida en la que alguien más escucha y hace comentarios, también nosotros podemos seguir interactuando con el tema, con la persona. Esto nos permite dialogar y para esto es este espacio de preguntas y respuestas. Y la pregunta importante aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal para el día de hoy es ¿cuál es la relación entre psicología transpersonal, entre movimientos de espiritualidad New Age o Nueva Era y entre la psicodelia? Tres senderos muy interesantes. Primero que nada, gracias a quien nos hace esta pregunta. Llegó de manera anónima, pero aún así la subimos. Y cada vez que lleguen preguntas con nombre, dirección, país de origen, las vamos también a mencionar. Pero aún así, esta pregunta anónima, con mucho gusto aquí la contestamos. A ver, la psicología transpersonal es una de las últimas escuelas de psicología en Occidente. Ha habido cuatro grandes escuelas de psicología en Occidente. Se llaman las cuatro fuerzas. La primera fuerza es el psicoanálisis. La segunda fuerza es la psicología cognitivo-conductual. La tercera fuerza es el movimiento del potencial humano o la psicología humanista. Y la cuarta fuerza es la psicología transpersonal. ¿Quiénes son aves precursoras de la psicología transpersonal? Porque no surge de la nada, surge como desarrollo, como una espiral que va haciéndose cada vez más amplia. Surge la psicología transpersonal de las escuelas o de las fuerzas previas a ella. Sin embargo, aves precursoras de esta psicología amplia y holística, que hoy es la psicología transpersonal, fueron el doctor Carl Jung en Suiza y el doctor Roberto Assagioli en Italia. Carl Jung y Roberto Assagioli se separan de Freud y continúan, en el caso de Jung, con su modelo psicoanalítico a través de toda la interpretación de los símbolos y de los arquetipos del inconsciente individual y colectivo. Y por el otro lado, en Italia, Roberto Assagioli. Assagioli, que es el creador de esta metodología que se llama psicosíntesis, a diferencia de psicoanálisis, Assagioli propone psicosíntesis. ¿Y qué es lo que hace? Mostrarnos, al igual que Freud, las estructuras inconscientes, con la libido, el superyo o el deber ser, la normatividad que nos rige, con todas estas estructuras internas que hacemos a nivel inconsciente, el yo consciente, que es la voluntad, el estado de vigilia, el movimiento en la cotidianidad del mundo, pero también Assagioli nos habla del supraconsciente. Ese supraconsciente son estados mucho más amplios de nuestra propia psicología. ¿Y de dónde saca todo esto Assagioli? Pues en los primeros años del siglo XX, en los últimos años del siglo XIX, lo que sucedió es que a Europa empezaron a llegar representantes de diferentes tradiciones espirituales orientales, sufis, yogis, gente que traía conocimientos herméticos, alquímicos, que ya esos sí existían en Occidente y formaban parte del conocimiento esotérico occidental. La gnosis, el hermetismo, el rosacrucismo, la masonería, todas estas, o el tema de los templarios, todas estas fueron organizaciones esotéricas en Occidente que desde hacía milenios traían heredado este conocimiento. Sin embargo, empalma este conocimiento de manera perfecta, íntegra, con lo que los yogis, los sufis, el taoísmo en muchos de sus casos, el tantra o la sabiduría y la alquimia egipcia, ya también empezaban a traer nuevamente a Occidente. Todo eso embona perfectamente. Y lo que dice Sayoli es, ellos nos están hablando de una sabiduría milenaria con la que pocas veces hemos estado en contacto aquí en Occidente. ¿Por qué?
Muchas veces porque toda esa sabiduría llamada esotérica u oculta justamente ha estado no disponible para el gran público en Occidente. Esto no significa que en Oriente para el gran público sí estuviera abierta. Sin embargo, dentro de las tradiciones de Medio Oriente, por ejemplo, las escuelas de misterios de Medio Oriente, esta sabiduría siempre sí, a través de los linajes iniciáticos, había estado disponible. Y no eran temas tan extraños en Oriente como sí lo eran en Occidente. Esto fue muy mal visto, esto fue tachado de herejía, esto fue tachado de conocimiento peligroso. A ver, el conocimiento no es peligroso. La sabiduría como tal no es peligrosa. Lo que es peligroso es el uso que se le da. Y si con esto queremos construir elitismos, teorías de conspiración, asustar a la gente, abusar de la gente, utilizar a la gente, esa es otra cosa. Eso no tiene que ver con que la sabiduría sea así. No, quien es así es quien la utiliza de esa manera. Eso es otra cosa. Bueno, Asayoli se da cuenta de que el mapa de la conciencia con el que se hablaba desde estos terrenos era un marco de referencias muy enriquecedor, porque nos hablaba de potenciales o potencialidades humanas que pocas veces habían estado accesibles y que ahora podían estar disponibles para el ser humano. Y es así entonces como la psicosíntesis integra a la psicología profunda con la espiritualidad. A los niveles más profundos de nuestra propia psicología, con la espiritualidad y el potencial que tiene para el ser humano. No solo de estas tradiciones antiguas, también dentro de la psicosíntesis converge la meditación, convergen los ejercicios de concentración, de contemplación. ¿Por qué? Porque esa es la forma de interactuar y de dialogar con nuestro inconsciente, cuyo lenguaje es simbólico. Y esa también es la forma de interactuar con nuestro supraconsciente, cuyo lenguaje es lumínico. Esto quiere decir, hay frecuencias luminosas, colores, si queremos llamarlo así, luz, colores, con los que podemos interactuar y con los que podemos elaborar una síntesis muy precisa de nosotros mismos. Yo tuve la oportunidad de estar en Nuevo México, en el Instituto de la Luz y en la Escuela Nizhoni para la Conciencia Global con Chris Griscom, a donde es una maravilla todo esto. Después de un viaje muy particular que tuve a Egipto, en donde justamente entré en contacto con toda esta antigua sabiduría para tejer puentes de entendimiento con la psicología contemporánea. Entonces, después de mi viaje a Egipto y de haber recogido todo esto, digámoslo así, llegué a ponerlo en práctica a través de la psicosíntesis o de un modelo psicoespiritual para ejercer psicoterapia en Galisteo, Nuevo México, con Chris Griscom. Chris Griscom es una mujer sanadora espectacular. Y es con ella con quien justamente estas diferentes frecuencias, las frecuencias de nuestra supraconsciencia, nos permiten realizar esa síntesis en nosotros, revisar profundamente nuestro inconsciente, desbloquearlo, destrabarlo de todos esos condicionamientos con los que hemos crecido y con los que nos hemos limitado a nosotros mismos. La psicología transpersonal lo que nos enseña es que el ser humano está solamente en la parte superior de un gran iceberg. Si estamos parados en la plataforma de este iceberg, la parte profunda de este iceberg es mucho más grande. Esa parte profunda es nuestro inconsciente, mientras que la plataforma en la que estamos parados es el consciente. El supraconsciente sería el cielo. Y este supraconsciente contiene tanto al inconsciente como al consciente. Es decir, todo lo que sería, pongámoslo así, la capa más sutil y abstracta, más amplia de la atmósfera de la Tierra, incluye a la Tierra en su totalidad.
incluye a los océanos e incluye al iceberg del que estamos hablando, que es al ser humano con su inconsciente y con su consciente. Pero no solo incluye eso, incluye también a un inconsciente que es colectivo, porque todos compartimos diferentes entendimientos que ya son parte de la jerga común con la que interactuamos todos en el día a día. O sea, hoy por hoy no hay que explicarle a nadie lo que significa una luz roja en una cosa que cuelga en una calle y que cuando uno va manejando, cualquiera que la ve sabe que se tiene que detener. A nadie hay que explicarle eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un entendimiento común de lo que es un semáforo y de lo que son las normas para conducir, no chocar y no atropellar a nadie. Cuando eso se pone en verde, sabemos que podemos avanzar. Ese es un conocimiento implícito ya para toda la humanidad. Tú vas a un país, lo ves en todos los lugares, aunque seas un extranjero, y sabes reconocer lo que es eso. Ese es el tipo de material o el tipo de información que hay en el inconsciente colectivo. Pero esa es la información cotidiana del inconsciente colectivo. Hay información que no es cotidiana y que es mucho más profunda, como los arquetipos de los que Jung habló. El arquetipo de la víctima, del victimario, del salvador, el arquetipo del ermitaño, el arquetipo del sol radiante, el arquetipo de la luna. Todo esto nos habla de diferentes fuerzas que en el ser humano se mueven y que en el ser humano habitan. ¿Okay? Entonces, hacia allá va la psicología transpersonal. Y es importante hablar en términos simbólicos, en términos psicoespirituales, para poder integrar todas estas fuerzas o todos estos arquetipos y sus símbolos con sus significados a la cotidianidad de la vida. Convertirlos en palabras con los que nos comuniquemos, porque el arquetipo o el símbolo como tal nos habla en imágenes. Ahorita yo los nombré, nombré al sol, nombré a la luna, podría nombrar también a una estrella. Otro de los grandes símbolos con los que nos habla nuestro inconsciente es el árbol. Otros símbolos con los que nos habla nuestro propio inconsciente son, por ejemplo, los animales. Si nosotros soñamos con una serpiente, eso tiene un significado. Si nosotros soñamos con una ballena, tiene otro significado. Si nosotros soñamos con alguien que tiene medio rostro, eso tiene un significado. Si soñamos con alguien que tiene un rostro completo, eso tiene un significado. Todos estos símbolos son arquetipos. Cada uno de los miembros de nuestro cuerpo puede ser un arquetipo, un símbolo con el que se nos transmita un mensaje desde las profundidades de nuestro inconsciente. Por eso digo yo que dentro de la psicología transpersonal tejemos puentes de entendimiento entre las sabidurías antiguas, cuyos lenguajes eran simbólicos, y la sabiduría contemporánea o las investigaciones en psicología contemporánea. Porque cada vez más hoy estamos necesitando ingresar a nuestro inconsciente para extraer de él aquellos vestigios de quiénes somos y para preguntarnos, abriéndonos nuestra visión hacia ese supraconsciente de mayor potencial para ver hacia dónde vamos y cómo vamos a abrir los portales del futuro. Por eso es importante esto, porque la psicología transpersonal no tiene como base ni tiene como su origen a los movimientos New Age de espiritualidad contemporánea, ni tampoco a la psicodelia, de los que ahorita voy a hablar. La psicología transpersonal tiene como base a las investigaciones neurocientíficas contemporáneas o de los últimos 50 años, a las investigaciones en los terrenos de la psicología profunda, a las nuevas propuestas, por ejemplo, del paradigma holográfico. Esto quiere decir cómo podemos pensar no en términos lineales, sino en términos holográficos, en términos de comprender de golpe toda una situación en lugar de analizarla por partes. En lugar de hacer este tipo de inteligencia o este tipo de análisis inteligente, racional, que es
dividiéndolo todo por partes para al final tratar de comprenderlo todo, más bien es al revés, es hacer síntesis. A ver, ¿qué es todo esto y de qué me habla? En lugar de ir parte por parte, vemos al todo. Y ese todo, de acuerdo a sus movimientos y a la manera en la que sus elementos interactúan, nos permite comprender a esto de maneras más amplias, no solo por partes y no solo como elementos aislados, sino de forma integral. Eso es lo que, lo que, lo que quiere enfatizar la psicología transpersonal, además de que entiende al ser humano como una unidad de cuerpo, emoción, mente y conciencia. Esta conciencia abarca las dimensiones espirituales. De hecho, este hilo conductor de la conciencia atraviesa tanto nuestro cuerpo físico, porque por eso tenemos conciencia corporal, como nuestras emociones, conciencia emocional, como nuestra mente, conciencia de lo racional, y conciencia espiritual, conciencia de nuestra cosmovisión, de nuestros niveles más profundos, de nuestro sentido de ser, de estar y de vivir, y de la multidimensionalidad que tiene nuestra conciencia. Porque nuestra mente no es unidimensional, nuestra mente tiene muchos niveles o muchas dimensiones, por eso es multidimensional, muchas dimensiones de significados. Y cada una de esas dimensiones tiene una manera diferente de comprenderse y de interactuar con nosotros. A todo ello es a lo que nos dedicamos en la psicología transpersonal, por eso es tan completa. Y así de complicada como podría escucharse, es sumamente simple. Porque de maneras intuitivas, rápidamente, podemos saber cuáles son los aspectos de nosotros mismos con los que tenemos que interactuar para irnos poniendo en orden de formas creativas. Ese es el gran valor de la psicología transpersonal. Ahora bien, ¿qué pasa con los movimientos de nueva era en cuanto a la espiritualidad, los movimientos New Age? A finales del siglo XIX, muchas escuelas de sabiduría antigua, muchas escuelas que en su momento eran consideradas esotéricas u ocultas en Occidente, más la llegada de todos estos representantes de diferentes tradiciones orientales que empezaron a llegar a Europa y América, dieron lugar a que hubiera una comprensión mucho más amplia de la vida. Y no solo eso, no solo la apertura en Occidente de estas fuentes de sabiduría antigua y la llegada de tradiciones orientales, sino un descubrimiento muy importante en 1945, que fue el de la biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi es un pequeño poblado muy cerquita de Luxor, en Egipto, en África del Norte. Muy cerquita de Luxor está el pueblito de Nag Hammadi, o la población de Nag Hammadi, que en 1945, en medio de unas cuevas, encuentran unos jarrones que contenían varios libros que estaban cubiertos de cuero, por eso se llama biblioteca, o varios pergaminos que estaban cubiertos en cuero, y cuando los sacan, muchos de ellos se acabaron yendo al mercado negro, pero el Museo Nacional del Cairo en Egipto los detecta junto con algunos de sus especialistas, también gente muy especializada en estos terrenos, se acercan al Cairo, se hacen de los documentos, después la UNESCO declara a esa biblioteca como patrimonio de la humanidad, de manera que ella está disponible para todos. Y esto es un rompeaguas, y lo menciono porque es muy importante, es un rompeaguas muy fuerte para la Iglesia católica. Fue un rompeaguas muy fuerte porque lo que hace, o el contenido de esos documentos, lo que hacen es mostrarnos cómo era la cristiandad, o cómo era el cristianismo de los primeros años, antes de que a partir del siglo IV, en uno de sus concilios, se definiera el credo
y se definieran muchísimos otros, a través de otros concilios se definieran muchísimas otras cosas que le dieron estructura a la Iglesia Católica como hoy la conocemos. Pero en los primeros años, en los primeros 400 años de nuestra era, eso no era así. Y la cristiandad de aquel momento era otra. Y es lo que se conoce como gnosis o gnosticismo. Esa biblioteca de Nag Hammadi lo que contiene es material gnóstico, que no era nuevo en aquel momento. En aquel momento ya era algo que se practicaba en las antiguas escuelas de misterios. Esas escuelas de misterios, por favor no te espantes con el término, ni nos espantemos con esta terminología, así se llamaban. Las escuelas de misterios eran aquellas escuelas iniciáticas en las que uno ingresaba para adquirir estos otros conocimientos, para comprender al ser humano de manera cósmica. Por eso en esas escuelas de misterios lo que se decía es que el ser humano es la medida del universo. Y comprender al ser humano de manera cósmica implica que lo entendamos de manera holística, porque mucho de lo que hicieron las tradiciones occidentales religiosas fue cortarnos los testículos a los hombres, cortarles el aparato femenino a las mujeres, es decir, nos castraron en el sentido de que su cosmovisión implicaba un pecado original o un pecado que tenía que ver con el cuerpo o una culpabilidad por sentir deseos sexuales y por tener un instinto. Entonces nos neurotizan de tal forma con esta serie de cosmovisiones que estos documentos ponen desde otra perspectiva. Y esto es lo importante, que esos documentos, esa biblioteca de Nag Hammadi, y no solo la biblioteca de Nag Hammadi, documentos de espiritualidad antigua, lo que nos muestran es que nunca había habido un problema con la sexualidad humana. Nunca se había identificado al cuerpo con un tema de suciedad o de tentación diabólica o de una serie de tabús que ponen al cuerpo y a la sexualidad en medio como un target, como una diana, en donde todo lo que tenga que ver con corporalidad y sexualidad es tachado de sucio, es tachado de pecado, de culpa, de juicios sumamente severos. Hay que evitar esos temas. En paralelo a ello se construye un puritanismo que resulta hipócrita porque no es factible sostener al ser humano desconectado de su fuerza vital. Su fuerza vital es libido. En Occidente se llama libido, en Oriente se llama kundalini. Pero tú no puedes escindir al ser humano de ello. Y si lo haces a través de muy severos mecanismos de represión, lo que generas es una psicopatología, es enfermedad mental, perversión. ¿Y cuál ha sido la historia humana? Pues ahí es en donde estamos. Estos son los entendimientos que necesitamos. Y eso es lo que estos documentos, y por eso lo menciono, sacaron a la luz. Y fue un parteaguas muy fuerte para la Iglesia Católica particularmente. Ahora, si esas espiritualidades nueva era, lo que han estado diciéndonos todo el tiempo es regresemos a los sentidos, regresemos a la tierra, algunas de ellas eso es lo que nos dicen. Por eso en los 60s la contracultura y el despertar de la era de Acuario. Y todo esto era regresemos a la tierra, regresemos a nuestros orígenes, digámosle que sí al cuerpo, hagamos el amor y no la guerra. Era una frase clásica de aquellos años. Bueno, si todo esto se pone en movimiento a lo largo del siglo XX, y no solo eso, sino que surge también la psicodelia en aquellos años como una vía para interiorizar o para activar aspectos de nosotros que pudieran ser más profundos y que nos pudieran poner en contacto con la propia naturaleza y con nuestro cuerpo, pues hacemos un gran champurrado, ¿no? Una gran mezcla que así viene a dar hasta finales del siglo XX.
y que cada vez hemos tenido que ir comprendiendo mejor y que ir poniendo a las cosas en su justo lugar, porque de otra manera con lo que nos quedamos es con una revoltura, es como si fuera un gran caldero en donde echamos un poquito de gnosticismo, un poquito de cabalá, un poquito de sabiduría celta, un poquito de cosas prehispánicas, un poquito de taoísmo y de tantra, le das vueltas y te lo tragas. Y eso puede causar indigestión, porque hay muchas cosas que si son superficiales no cuadran la una con la otra. Y nos contamos historias demasiado confusas, cosmovisiones que no tienen que ver con la naturaleza existencial del ser humano. Entonces por eso es que también los movimientos New Age muchas veces han acabado en filosofías, en metafísicas y en entendimientos de la realidad muy abstractos que no le sirven a nadie o que nos conducen a lugares que son poco sanos, por dos cosas. Son poco sanos porque terminan en pensamiento mágico y son poco sanos porque terminan en cultos alternativos, en cultos con líderes autonombrados, con representantes de ideologías modernas que mezclan términos cuánticos con términos de meditación antigua y tratan con eso de dar una explicación de lo que es la mente, sin estar basados en estudios neurocientíficos, sin estar basados en física moderna o en teoría cuántica, en teoría mecánica, ¿no? Mecánica cuántica. Y entonces cada quien acaba diciendo lo que mejor le parece, lo que mejor quiere, sale con una propuesta al mercado y hoy tenemos un bazar espiritual en Occidente acerca de qué tipo de espiritualidad quieres y cómo la quieres revuelta. Y si no la encuentras, aquí te la preparamos. Ese es el peligro. Porque muchos de estos cultos además han orillado a que la gente cometa suicidios en masa. Y eso es conocido en muchos lugares. O a que haya abusos por parte de estos nuevos gurús o líderes religiosos de la nueva era, que en realidad de líderes no tenían nada y de sabios muchísimo menos. Era gente que vio la oportunidad de hacer un nuevo negocio con ideología que a la gente le resulta atractiva. Y así es como tenemos un bazar casi infinito de propuestas de lo que podría ser la nueva espiritualidad humana. Y nada de eso nos conduce por los peldaños adecuados del autoconocimiento. Eso es un poco lo que ha ido pasando con la espiritualidad nueva era, combinada ahora pues con la psicodelia. ¿Cuál es el peligro con la psicodelia? Peligro entre comillas, y sé que lo que voy a decir aquí puede cuestionárseme. Está bien, sigámoslo conversando. Pero la psicología transpersonal como tal, aunque sí hace estudio de las tradiciones prehispánicas y antiguas chamánicas, como los estudios de Krippner, este psiquiatra estadounidense Krippner, que fue con tribus australianas, que estuvo en México muchos años investigando, ¿no?, a los huicholes, conociendo sus tradiciones, en Centroamérica y Sudamérica. Todos ellos lo que han visto es cómo las plantas de poder son utilizadas en momentos iniciáticos, para ritos de pasaje entre una etapa de nuestra vida y la otra, para tener acceso a ciertos estados de conciencia que se llaman estados alterados de conciencia, que puedan revelarnos nuestros siguientes pasos en la vida. Y estos ritos de pasaje o estos ritos iniciáticos tenían su función en la antigüedad en esas culturas. Sin embargo, en una sociedad como la actual, el haber traído a las plantas de poder a la ciudad ha ocasionado mucha confusión otra vez. ¿Por qué? Porque es muy fácil empezar a justificar a la adicción con la búsqueda espiritual. Y toda vez que una adicción está vinculada a la búsqueda espiritual, lo más seguro es que esta persona esté fugándose
de la realidad esté haciendo un camino de fuga y de evasión o de regresión al vientre materno. Eso quiere decir, en lugar de que esta persona tome conciencia, si es de manera abrupta o progresiva, ya lo estaremos conversando, pero si tomas una conciencia radical en un momento determinado, que lo que hace es alejarte del mundo, alejarte de tus relaciones, hacerte casi un ermitaño, por un lado, o por el otro, hacerte cada vez más infantil, entonces ya estamos mal. Ya estamos en un estado en el que este ser humano se convierte en una persona disfuncional. Y es disfuncional porque en lugar de ir a más, en lugar de desarrollar su potencial y en lugar de desarrollar estados de conciencia más amplios que puedan impactar de maneras positivas su cotidianidad y desde ahí enriquecer a los demás, en lugar de que ocurra eso, lo que ocurre es que este ser humano empieza a hacerse más infantil. ¿Y cuál es ser un ser humano o qué significa ser un ser humano que va en regresión? Pues es un ser humano del que hay que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque él no se hace cargo de sí mismo. ¿Por qué? Porque no desarrolla su voluntad. ¿Por qué? Porque prefiere estar todo el tiempo en un estado alterado en lugar de estar en contacto consciente con la realidad, enriqueciéndola con su presencia, con sus vínculos afectivos, con sus relaciones y teniendo una participación en la sociedad que además impulse a más, al menos a ser económicamente activo, que es mucho de lo que critican también estas ideologías nueva era. Todo es una corrupción, son teorías de conspiración, la élite que nos tiene amarrados quiere abusar de todos. Ok, ¿cómo vemos eso desde la psicología transpersonal? O desde una percepción psicoespiritual amplia. ¿Cómo vemos eso? A ver, si hay una conspiración, tú y yo tenemos que decidir si somos las víctimas de este cuento o no. Si hay alguien tratándonos de ver la cara, si ya hay gente en Marte y no nos han dicho, si hay bases detrás de la Luna, si hay alguna otra inteligencia ya cohabitando con nosotros aquí en el planeta Tierra a través de sus naves, de sus tecnologías sofisticadas, de proyectos secretos pactados con gobiernos. Si todo eso está sucediendo y ninguno de nosotros está enterado, ¿qué podemos hacer psicoespiritualmente? Pues es muy simple. Tú y yo tenemos que definir si somos las víctimas de esto o no y cómo vivir nuestras vidas. Y además, ¿qué le vamos a aportar al planeta? Porque si esa es una forma de mantener control de la humanidad, entonces tú y yo tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que hacemos con todo esto y de para qué lo usamos y de a qué le hacemos caso y de a quién le compramos sus ideas y de quiénes son las personas a las que vemos, a quiénes les hacemos caso. Tú y yo tenemos que aprender a pensar de maneras críticas. Tú y yo tenemos que pensar. Críticas no significa ser criticones, andar criticando a los demás, no. Pensar críticamente significa pensar con una agudeza muy grande que nos permita analizar a la realidad para luego sintetizarla, ver sus elementos y luego comprender el todo. Porque de otra manera, entonces sí se nos va a manipular, si es que está esa gran conspiración que las élites y el gran cabal puede ejercer sobre nosotros. Y sí hay organizaciones que tienen ciertos conocimientos con los que podrían hacer eso con nosotros. Sin embargo, depende de que tú y yo tengamos esa capacidad de pensamiento crítico para no quedarnos en el pensamiento mágico del que hablé hace un momento, que ese es uno de los peligros de la metafísica del último siglo, ¿no? Por ejemplo, la ley de atracción es un tema muy ligado al pensamiento mágico. La ley de atracción te promete darte lo que tú desees. Y es muy peligroso eso. O sea, esto es como tú nada más imagínalo con fuerza. Aférrate a ello, decrétalo para que suceda y para que lo atraigas. Y en el momento en el que lo tengas,
entonces cumples tus sueños, ¿no? Haz tu dashboard, haz tu pizarra con fotos de lo que quieres para que tu inconsciente vaya buscando la manera de poder cumplir con sus sueños y con tus metas en la vida. Es una manera muy infantil de vivir. Porque si nos proponemos a verlo con atención, la ley de atracción nos coloca a todos los seres humanos en el lugar de la carencia. No lo tienes, pero ¿qué crees? Se lo puedes pedir al universo. Y eso es justo el revés de lo que tenemos que hacer. Y mucha gente está convencida de que puede hablar de manera directa con el universo. Ahora ya se sustituyó a Dios, ya no hablamos de Dios, ya hablamos del universo. Ya no es un Dios personal, con una figura humana, ya es un Dios impersonal que se llama universo. Yo no digo que uno sea válido y que el otro sea inválido, no. Lo único que digo es que cualquiera de estas dos formas de comprender o de relacionarnos con lo espiritual es una proyección infantil que viene de nosotros. Es una proyección infantil porque no nos deja vernos a nosotros como el agente activo, voluntario en el mundo, consciente de sí mismo, capaz de dirigir su vida, sino que hay que pedírselo a alguien más. Es una nueva forma de Santa Claus, para acabar rápido, la ley de atracción. Pídeselo a Santa Claus a fin de año, ahí te lo traerá. Pídeselo a tu ley de atracción, ya te llegará. ¿No? Habla con el universo, pídeselo, grítale, reclámaselo. Reclama lo que es tuyo, es tu poder, eres merecedora, eres merecedor, tú puedes hacerlo. ¿De qué estamos hablando con todas estas nuevas formas de espiritualidad? Nos estamos quedando en un estado muy infantil. El ser humano de hoy necesita no irse a su infancia y a su pensamiento mágico, al pensamiento mágico, al fairy tale, al cuento de hadas, en el que de manera mágica le suceden las cosas. De pronto me llegó mi pareja ideal porque la pedí. Pues si te quieres contar ese cuento, adelante. Cada quien es libre de lo que hace con su mente. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros elegimos a la persona con la que estamos. No nos la mandan. Puede que haya sincronías. Y puede que en esas sincronías, que son eventos significativos, relacionemos algo de nosotros con algo que vemos allá afuera o con alguien. Y entonces a eso le llamamos me lo mandaron. Pero es una sincronía, no es que te lo hayan mandado. ¿Por qué? O sea, ¿quién te hace creer que tú eres tan importante como para que el universo te mande algo o a alguien? Ese es un egocentrismo, un narcisismo, una soberbia impresionante del ser humano. Es el clásico niño Peter Pan o la niña Wendy, que no tocan el piso porque vuelan, entonces están perdidos en su pensamiento mágico, no tienen sentido de realidad. Es gente que no crece, es gente que se queda con ideas del pasado, con ideas de juventud y de infancia. Los superhéroes lo mismo, los superhéroes, ningún superhéroe es adulto, aunque lo pongan con barba, no, ningún superhéroe es adulto. ¿Por qué? Porque ese superhéroe es el puer eternus, es el eterno adolescente, que lo que busca es salvar al mundo, porque él está en lo correcto y sabe lo que todos necesitamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién le dijo eso? Somos seres humanos, necesitamos nuestros pies en la tierra. Si la psicodelia nos va a mandar allá, no nos sirve. Si las nuevas tendencias de espiritualidad nos van a mandar hacia allá, no nos sirven.
Si nosotros no sabemos lo que es la meditación, es muy fácil que nos confundamos con estos dos senderos. Yo no estoy diciendo que las plantas de poder no tengan un lugar en la vida del ser humano, sí lo tienen, pero para como está la sociedad del día de hoy, no es sano el estar acudiendo de manera repetitiva a ellas. ¿Por qué? Porque entonces, lejos de desarrollar nuestra voluntad y lejos de nosotros tomar el timón de nuestra vida para dirigirlo y para ejercer nuestro rumbo con certeza, con propósito y con definición, lejos de hacer eso, lo que vamos a hacer es que nos pongamos en un mood, en un estado, en un modo de flow, de flotar, flotar, fluir, 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 hacia donde la vida me lleve, hacia allá iré. Bueno, aquí hay dos cosas. Fluir es una combinación de dos cosas, tanto de intuir hacia dónde me está llamando mi propia existencia y mi camino, como de voluntariamente ir hacia allá. Pero si yo nada más me suelto a las fuerzas de la naturaleza, te tengo noticias. Nadie te va a llevar al baño. A donde te quedes sentado, vas a ir al baño. Nadie te va a traer de comer. Te vas a quedar sin comer. Nadie te va a dar un vasito de agua. Te vas a quedar sin beber. Si te abandonas al flujo, si ese es el flujo del que hablas, te estás entregando a la muerte. De manera lenta, progresiva, es una forma de suicidio y a eso se le llama regresión. Es la gente que de alguna manera busca regresar al vientre materno porque no sabe qué hacer en el mundo, no sabe qué hacer afuera. El mundo le representa un reto tan grande que es más fácil esconderse y regresar al vientre, regresar a la madre. ¿Y qué es la madre? La madre sí es nuestra mamá biológica, pero la madre también es el hogar. Gente que nunca sale de su círculo, gente que se encierra en sí misma. La madre también es un arquetipo interno que, si es lo suficientemente perverso, nos traga y nos devora. Y eso es patología mental. Entonces no queremos ir hacia allá. No vamos en el camino de regreso, vamos en el camino de avance. Y la psicología transpersonal, aunque revisa muchos de estos elementos arcaicos de la conciencia humana, no los analiza ni los requiere para regresar a ellos o para volver a esos tiempos o a esas eras, sino para retomar esa sabiduría, actualizarla e impulsarnos hacia el futuro. ¿Con qué? Con el potencial que hay en el futuro. De manera que también podemos ir hacia ese futuro y jalar potencial de allá. Jalarlo, o sea, hacerlo nuestro aquí en el presente. Nuestro potencial no es algo que esté en el futuro, nuestro futuro puede ya estar aquí en términos multidimensionales. Entonces, accedes a ese supraconsciente, a ese potencial, sintetizas ello y lo empiezas a utilizar de maneras propositivas y creativas en tu vida cotidiana. Eso es lo que quiere la psicología transpersonal. Es una visión espiritual muy amplia del ser humano, con elementos de psicología muy claros, muy precisos, que son lo que requiere el ser humano de hoy para poder dar sus siguientes pasos. Porque en la medida en la que no solo avance también el tema de la psicodelia o el tema de las nuevas propuestas espirituales, sino el tema de la inteligencia artificial combinada con todo lo que puede ser combinado. En el tema, en la medida en la que también avance el tema de la orientación de género, ¿en dónde va a quedar todo eso combinado con la inteligencia artificial y combinado con las propuestas políticas que existen de que ahora cada quien libremente elija su género? Lo cual, desde una perspectiva de derechos humanos, es entendible, ningún problema con eso, pero el peligro está en que ese tipo de decisiones no son tan simples como ¿qué marca de teléfono prefieres? ¿Este o aquel? ¿Qué prefieres? ¿Limonada o naranjada? Esa no es la decisión, ese no es el nivel de decisión que uno hace para marcar en una forma o en un formato tu orientación de género. Y si lo hacemos así, entonces no estamos entendiendo nada.
Nuestra orientación de género es un tema muy profundo e implica una revisión psicosexual muy, muy agudizada de nosotros mismos para definirnos de una o de otra manera y para descubrir qué somos en realidad o quiénes somos o cuáles son las fracturas que tiene nuestro inconsciente por las cuales no logramos integrar aspectos de nuestro propio sexo físico, masculino o femenino, no logramos integrarlo, no hubo traumas en la niñez, o quizás también es un tema genético, habrá que explorarlo, las opciones son muchas, pero en la medida en la que todo esto esté trabado en nosotros, nuestro inconsciente de alguna manera está fracturado, no nos hemos integrado como un individuo completo, sino que estamos fragmentados. Y si es desde ahí, desde donde vamos a definir a nuestra orientación de género, o si es desde ahí, desde donde vamos a obtener una experiencia psicodélica, o si es desde ahí, desde donde vamos a buscar un nuevo grupo de psicoespiritualidad contemporánea, que como yo no tengo ni idea de quién soy, pues prefiero que mejor me lo diga alguien. Si nos vamos a perder en todo eso, pues entonces la cosa está muy difícil. Pero si lo que vamos a hacer es entendernos integralmente, a aprender a meditar, a aprender a tener una espiritualidad sana, contemporánea, lúcida, profunda, que nos ayude también a amplificar nuestra visión del mundo, que nos ayude a tener reflexiones claras acerca de la vida, que nos ayude sobre todo a comprender las estructuras psicológicas de nuestro inconsciente, quizás también de nuestro supraconsciente para los que quieran ir a ese terreno. En fin, si queremos todo eso, necesitamos a un ser humano muy completo y muy bien estructurado en sí mismo. Y esta estructura de la que estoy hablando no es una estructura mecánica, dogmática y llena de creencias, no. Es una estructura orgánica, flexible como lo es una palmera, flexible como lo es el tronco de cualquier árbol en la existencia. Es ese tipo de estructura del que estamos hablando. Nuestra psique es orgánica. Nuestra psique no es mecánica. Y la inteligencia artificial es un excelente imitador de lo que puede ser nuestra psique. Pero la inteligencia artificial nunca hubiera aparecido en la historia humana si no fuera porque la antecede, y eso es lo que siempre digo, la inteligencia orgánica antecede, precede a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, hoy ya la UNESCO llamó a poner a las grandes potencias mundiales estatutos éticos de hasta dónde debe y no debe de llegar la inteligencia artificial. Porque si eso se sale de control, también muchas cosas pueden empezar a estar bastante mal con la humanidad. Sobre todo si son utilizadas de la manera equivocada. Y si empieza a haber toda esta mezcla de aspectos humanos no trabajados que se conviertan en parte de la inteligencia artificial y ahora te los ofrezcan. Como por ejemplo la cibersexualidad, pero ahora cada vez con mayores estímulos. Y entonces el ser humano, ante la novedad, puede responder y va a ser el gran negocio. Nada más que eso está dejando al ser humano cada vez más aislado. Ahora el ser humano ya va a preferir no tener relaciones sexuales con otro ser humano. ¿Por qué? Porque es demasiado problemático, porque implica un compromiso, o porque implica una conexión física, o porque implica un vínculo afectivo. ¿Qué lata? ¿Para qué lidiar con todo eso? Si la inteligencia artificial me proporciona placer, de una o de otra manera, me lo proporciona de una o de otra manera. ¿Para qué lidiar con un proceso profundo de autocomprensión si cualquier planta de poder a mí simplemente me provoca un estado momentáneo de catarsis y de lo que sea que yo me quiera explicar y entonces no necesito nada? Bueno, y al final las preguntas siguen estando ahí. Lo mismo que para los movimientos de espiritualidad contemporáneos o antiguos, no importa, ya de lo
Ahorita todo converge aquí en el prisma de la conciencia humana. Las preguntas finales siguen siendo, ¿y todo eso de qué manera te hace más humano? Todo eso de qué manera te vincula con un mayor corazón hacia aquella otra persona que tienes al frente. Todo eso, ¿cómo hace que tú puedas cumplir tu propósito de vida? ¿De qué maneras creativas contribuyes con la sociedad? ¿De qué maneras, no solo creativas y artísticas, también intelectuales, contribuyes con el mundo académico? ¿De qué formas espirituales puedes enriquecer la vida de los demás conforme te compartes y dialogas? Si ninguna de estas respuestas, o más bien, lo refraseo, si todas estas preguntas no encuentran respuesta porque todo lo que estamos haciendo es un remedio, un sustituto de la realidad, entonces más vale que todo eso lo hagamos a un lado, porque no le va a servir al ser humano para subsistir como especie. Al contrario, va a acabar devorado por eso. Su propio inconsciente, el propio inconsciente de nosotros como seres humanos, busca formas desde la sombra de devorarse a sí mismo en la medida en la que no esté bien trabajado e integrado. ¿Y qué es la sombra? Es otro de los temas que en alguna otra pregunta podríamos hablar, pero básicamente son esos aspectos oscuros de nosotros mismos que tenemos en un rincón, en donde hay venganza, ira, vergüenza, culpa, juicios severos, una serie de estados emocionales sumamente destructivos para el ser humano, tendencias asesinas y tendencias suicidas, todo eso está en nuestra sombra. Todo el tema del sadismo y del masoquismo forma parte de la sombra. Todo el tema de la guerra, de destruir al de enfrente, el odio exacerbado, el rencor, todo esto son temas de la sombra. Y siempre la sombra, si no está bien trabajada en nosotros, va a buscar una manera de expresarse en el mundo y en nuestra propia vida. Con la manera en la que vemos a alguien, con la manera en la que le decimos algo a alguien, con la manera en la que lo ignoramos o la ignoramos, lo cual es una forma de violencia. En fin, todas esas son territorios de la sombra. Y también vemos a la sombra en la política, cuando un gobierno por sus pistolas acaba con otro país, le manda bombas y entonces tenemos problemas de gente narcisista ocupando posiciones de poder, o psicópatas, gente que tiene problemas serios de enfermedad mental, ocupando posiciones de poder, porque todo se convierte en una carrera de poder. Entonces todo eso converge aquí. Todo eso converge aquí. ¿Qué vamos a hacer con la espiritualidad del nuevo mundo, de la nueva era, del nuevo milenio? ¿Qué vamos a hacer con la espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad va a ser? Está en nosotros tener la suficiente estructura para poder sostenernos, definirnos y tener un propósito espiritual con el cual la semilla que somos pueda fructificar en el mundo. Para eso se resume. Pero si no lo hacemos, si no lo encontramos y si nos encargamos de ser unos completos ignorantes de todo esto, entonces corremos riesgo. Corremos riesgo y desde ahí es de donde entonces sale la mentalidad victimista que todo lo quiere proyectar sobre una teoría de conspiración. Mira todo lo que nos están haciendo. Mira qué malos son. Ellos son los malos. El mal siempre parece estar allá afuera. Este victimismo siempre señala al mal allá afuera. Pero nunca se ve a sí mismo. Nunca ve que hay otros tres dedos apuntando hacia acá diciendo cuidado con lo que estás diciendo. Porque lo que está allá afuera no es más que una proyección de lo que hay en ti. Entonces, mejor hazte cargo de ti. Enderézate. Ponte de pie. Ten voluntad. Y a partir de eso, entonces explórate, ve cuál es tu potencial, actualízate y haz algo de valor con tu vida. Pon límites a donde tengas que ponerlos.
Enséñale a tus hijos a discernir cuál es el límite de su convivencia con la inteligencia artificial. Enséñale a tus hijos por qué sí o por qué no estarías de acuerdo en que formen parte de un culto New Age o formen parte de una experiencia psicodélica. ¿Por qué sí estarías de acuerdo en apoyarlos con eso o no? ¿Cómo estarías abordando el tema de cualquier otro tipo de orientación sexual que tuvieran tus hijos? ¿Cómo lo estarías abordando? ¿Desde dónde? ¿Qué tan actualizada? ¿Qué tan actualizado estás para orientar a tus hijos? Para ser un padre y una madre contemporáneo que verdaderamente vayan a más con las nuevas generaciones. ¿Qué tan listos estamos para eso? Eso es lo que quiere hacer la psicología transpersonal, ponernos las pilas y decir, estos son los retos de hoy, respondamos a ellos, pero necesitamos una comunidad en la que dialoguemos y en la que todo esto puede estar sobre la mesa, porque de otra manera va a ser muy fácil perdernos en el camino. Y no porque sea yo fatalista, pero porque la marea es muy grande, la marea es muy grande. La marea que llega a través de estos aparatos es tremenda. Entonces, pongamos atención con lo que estamos haciendo. ¿Hay muchas cosas de valor aquí? Sí. Igual que hay muchas otras cosas de valor en lo que tú y yo ahorita estamos diciendo. Y el tema es mucho más largo. No pretendo agotarlo. Pero esta es una mirada amplia desde la perspectiva de nuestra supraconciencia, desde la perspectiva más amplia de lo que en psicología transpersonal llamamos nuestro higher self en inglés, nuestro ser superior, pero es un término demasiado mal utilizado y manoseado ya también. Entonces, desde nuestro supraser, desde la sabiduría del corazón, ¿qué es lo que estamos listos para dar? Y desde ahí hay profundidad, desde ahí hay amplitud. El ser humano no solo crece cronológicamente a lo largo del tiempo, el ser humano también crece en sabiduría, en profundidad y en conciencia, en amplitud. Ahí es en donde tenemos que estar y la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Cómo converge todo esto? Traje más elementos a la mesa, sé que íbamos a hablar solo de lo psicodélico, del New Age y de la psicología transpersonal, pero es que todo converge en el prisma de la conciencia humana. Y esas son las preguntas. ¿Cómo es que todo esto nos va a llevar a más? Y si no lo va a hacer, bueno, entonces dejémoslo en los lugares en los que pertenece. Porque si tú, persiguiendo tu propia comodidad, lo único que quieres es ir a tomar algo que te ofrezcan a 2 horas, a 1 hora, a media hora de tu casa, en un fin de semana, en realidad no estás haciendo el trabajo. Eso es algo muy delicado. La gente hoy quiere pasar por sus iniciaciones o por sus ritos de paso, por sus crisis de vida a través de las cuales tenemos que renacer. La gente quiere pasar por eso lo más rápido posible, con el menor esfuerzo y sin que me interrumpan mucho porque yo tengo muchas cosas que hacer. Si esa es nuestra mentalidad, entonces estamos destinados a que nos vaya bastante mal en la experiencia. Pero si lo que queremos hacer es autoconocernos de manera verídica, entonces tenemos que esforzarnos por hacer las cosas de manera completa y no dejarnos a la mitad. Lo mismo que la espiritualidad actual, nueva era. Si de verdad queremos saber qué es lo espiritual, entonces no sigamos a ningún líder. Atrevámonos a ser pioneros. Seamos nosotros los pioneros de un mundo nuevo y nuestro, más consciente, que nos dé las respuestas que todos estamos buscando. Atrevámonos a utilizar la mente que orgánicamente se nos ha brindado, se nos ha dado, la maravilla de ser humanos. ¿Por qué nos ponemos en manos de alguien más? Seamos los adultos que nos corresponde ser. Estar en manos de alguien más es sinónimo de ser un bebé. Es sinónimo de pedirle a alguien que nos siga amarrando las agujetas. Es sinónimo de decirle a alguien, dime en qué tengo que creer. No, nunca le digas eso a nadie. Es más, no creas en nada. Atrévete a saber. Y eso no significa que un día lo vayas a saber todo. No,
Eso quiere decir que hay cosas que vas a saber y otras cosas que no vas a saber. Lo que no sepas, lo puedes explorar, lo puedes indagar. Son áreas de potencial que puedes desarrollar. Y si tienes la suficiente estructura clara, fuerte en ti misma, en ti mismo, para conducirte así en la vida, entonces sin la menor duda las semillas que tienes van a traer frutos y los vas a poder compartir con quienes dices amar, con quienes realmente amas. Eso es lo que se requiere de nosotros como seres humanos. El reto es grande y hemos venido aquí o estamos aquí para estos tiempos difíciles. Ese es el periodo de transición en el que estamos como seres humanos. Pues aquí no hay víctimas ni victimarios, aquí no hay los buenos ni los malos. Aquí hay un ser humano que tiene que tomar una decisión. Y este ser humano, como semilla, tiene que decidir si se planta en la tierra para entonces dar los frutos que le corresponde dar. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo voy a hacer? La respuesta está en nuestras manos. Ahí es en donde estamos.